Hello everyone and welcome to B1 Week 19. Bienvenidos a la semana 19 del curso de B1. This is English with Marc from Intercambio Idiomas Academy. Remember, we have class every Friday at 12 o'clock and at 5 o'clock. Tenemos clase los viernes a las 12 y también a las 5. Estas clases están grabadas con un tutor nativo para que las puedas revisar después. What are we going to look at today? Lo que vamos a hacer es un repaso de la gramática utilizando how long. How long se dice para hablar de una duración de tiempo. Stop saying how much time. No puedes decir how much time en plan cuánto tiempo. Utilizamos how long. For example, how long have you been learning English? ¿Cuánto tiempo has estado aprendiendo inglés? O ¿cuánto tiempo llevas aprendiendo inglés? When we answer this question, we use for, durante, or since, desde, with the present perfect simple or the present perfect continuous. Hay que utilizar for, durante un tiempo, y dices una duración de tiempo, o since, desde un punto en tiempo, en plan, un momento concreto en el pasado. O puedes utilizar since, duración, ago, en plan, desde hace y una duración de tiempo. For example, I have been learning English for 3 months. I have been learning English since November. I have been learning English since 3 months ago. Y es nuestra forma de contestar las preguntas de how long. Así que tenemos que hacer preguntas con how long y no how much time. So what should you be doing? Siempre tenemos que practicar hablando. Practicamos hablando y después corregimos fallos utilizando la gramática. Lo primero es ponerlo en práctica. A base de fallos aprendemos, porque así cogemos fluidez y confianza cuando hablamos. So let's look at some questions related to work. Calentamos con unas cuantas preguntas relacionadas con el trabajo. Lo que vamos a hacer es contestar las preguntas utilizando conectores para dar ejemplos. Stop saying for example all the time. Hay algunos sinónimos de for example. For example, like, such as, for instance. En vez de decir for example, siempre puedes utilizar like, such as o for instance. Así que voy a hacer la pregunta. Quiero que pongas el video en pausa y contestes la pregunta en voz alta. So, 1. How are things at work? Very good. Have you ever worked in another city? Very good. Do you like working online? Very good. Do you enjoy learning new things for your job? Very good. How long have you been doing your job? Very good. Así que, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos preguntas frecuentes, comunes sobre el trabajo. Por ejemplo, how are things at work? ¿Qué tal todo en el trabajo, en la oficina? ¿Qué tal todo? How are things? So, how are things at work? Everything is fine at work because I like my job. I like many things, such as my workmates and my timetable. Así que puedes dar ejemplos de las cosas que te gustan en tu trabajo, ¿vale? Now, what we're going to do is review some questions related to the present perfect continuous. How long have you been? Simplemente hay que rellenar el hueco con un verbo con ing. Hay que recordar, si el verbo acaba por la E, quitas la E y pones ing. So, what we are going to do is we're going to fill in the gaps with the correct form of the gerund, ing. Así que pones el video en pausa, rellenas las preguntas con el verbo con ing. Okay, very good. Now we can get started. Preguntamos y lo que podemos hacer es contestar utilizando for, since or since ago. For example, number 1, how long have you been working? Puedes contestar. I have been working in a school for 12 years. I have been working in Spain since 2010.
I have been working as a teacher since 15 years ago. Así que tenemos distintas formas de contestar utilizando for, since ago. Hay que practicar todos. Así que recordamos que tenemos unas frases interesantes que nos van a ayudar. All my life. Toda la vida. No se dice all the life, se dice all my life. En vez de esto, también puedes decir my whole life, my entire life. Después tenemos how long, cuánto tiempo. How long means cuánto tiempo o desde cuándo. Lo que no podemos hacer es utilizar el presente continuo con esto. How long are you working? How long have you been working here? Good. So we need to practice these phrases. Here we have the actual questions. Lo que quieres hacer es practicar contestando estas preguntas en voz alta. Okay? So put the video in pause. Ponemos el video en pausa y los podemos hacer. Okay, very good. Now, let's see the next part. We also need to review the first conditional. Esto es una parte bastante importante sobre el tema del trabajo porque vamos a utilizar cosas probables, cosas que pasarán. For example, if I learn English, I will get a good job. Utilizamos if más el presente simple, luego will y el verbo. For example, number one, if you abroad, will you work in the USA? Así que, ¿qué puede ser? If you travel abroad, if you go abroad, if you live abroad. Y lo que podemos hacer es formular la pregunta con el verbo que falta. Así que lo que tenéis que hacer es rellenar los huecos. Pones el vídeo en pausa y lo haces. Okay, very good. Now, I would like you please to look at keywords. Tenemos unas palabras claves que os van a ayudar. If, sí. When, cuando. As soon as, tan pronto como. Once, una vez que. Unless, a no ser que o a menos que. Estos nos ayudan para formar preguntas y para contestar utilizando el primer condicional. Lo puedes revisar en el guía de gramática, por supuesto. Here are examples of the questions. Lo que quiero es que practiquemos las preguntas contestando en voz alta y mejor, si se puede, con un compañero de estudio practicamos las preguntas. Cuanto más hablemos, más fluidez vamos a coger. Así que ponemos el vídeo en pausa. Okay, very good. So let's move on. Something that's quite important that will help us with our speaking is our pronunciation. Lo que tenemos que recordar es que la pronunciación es un proceso físico. Si no practicas de verdad moviendo la boca como hay que moverlo, nunca vas a mejorar. Por lo cual, lo que tienes que hacer es practicar diciendo sonidos que te cuestan para que te salgan con facilidad. Veremos lo que son los sonidos. We have individual sounds, los sonidos. Cosas como las vocales. A, E, I, O, A, U, I. También hay que practicar la S sound, the W sound, la R, pero británica y suave, red, run. Una buena forma de practicar es la repetición de sonidos. Empezamos con el sonido, con palabras which, Swiss, watch. Después, frases. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Y después, repetición. Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Which wristwatches are Swiss wristwatches? Y así mejoramos. La clave es que practiquemos utilizando estas distintas estructuras. Lo que debemos hacer es practicar las trabalenguas de tongue twisters y practicar diciéndolos para centrarnos en distintos sonidos. Estos son los difíciles, pero hay los más difíciles. La semana que viene vamos a ver más. Right, so what have we learned? ¿Qué hemos aprendido hoy? How can we use the present perfect simple? Hemos visto el presente perfecto simple y también el presente perfecto continuo. Lo utilizamos para hablar de una cosa que empezó en el pasado, pero sigue. Si es una acción, es el presente perfecto continuo.
I have been learning English for a long time. Hemos visto cómo utilizamos for y since. For, durante. No se dice during, se dice for. Y since, desde. And we've also reviewed the first conditional. Hay que repasar el primer condicional y también lo vamos a ver bastante en el tema 6 también. So, don't forget to follow us on Instagram and YouTube. Podéis seguirnos en Instagram o en YouTube utilizando el código QR y debéis hacer cualquier consulta sobre el curso en este número a este correo electrónico. Estoy encantado para atender a cualquier consulta, así que nos vemos en el curso. Muchísimas gracias. Hasta pronto.